muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de Geografía. Espero te encuentres muy bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar viendo y vamos a estar conociendo nuestra lección número 2 de Geografía, la cual va a tener como objetivo conocer lo que son los continentes, países y océanos. Por medio de las líneas divisorias, todavía vamos a estar un poquito viendo esta parte de las líneas y bueno, que son obviamente líneas imaginarias en algunos casos. Y bueno, al final de nuestra lección vamos a identificar lo que es la división política, obviamente de cada continente, porque a lo largo de nuestras clases pues vamos a ir identificando un poquito sobre algunos países. Claro, no todos porque son más de 100 países, entonces nos tardaríamos mucho tiempo, pero sin embargo vamos a conocer la división política de los continentes y bueno, nuestras próximas clases vamos a orientar un poquito más este conocimiento a nuestro país, que técnicamente antes de conocer algún país nuevo, obviamente, hay que conocer nuestro país, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio con lo que habíamos dejado pendiente. Habíamos dejado pendientes 5 continentes. ¡Wow! De 6 dejamos pendientes 5. Sin embargo, bueno, habíamos adelantado la parte de la Antártica porque pues no era como tal o sea, es un continente, pero que no tiene como tal una división política, sino que está algo, bueno, ciertas partes que podríamos llamarlas como dominadas o bueno, dominantes por las investigaciones y por el cierto interés que puede llegar a haber en cuanto a cierto territorio, ¿no?, de la Antártida. Pero bueno, cada continente de los demás, de los 5 que tenemos de hecho como establecidos, ¿no?, para nosotros, pues tiene una extensión territorial específica y cuenta con ecosistemas y culturas diferentes a los demás. De hecho, esta imagen está muy curiosa. Yo sé que no se ve mucho lo que tenemos en los recuadritos. Sin embargo, me dio mucha curiosidad ponerla porque dentro de los océanos, que también es parte de nuestro tema de hoy, existen, están como que ciertas figuritas, ¿no? Ciertas imágenes que nos están estableciendo lo que te decía la lección anterior sobre las culturas. Por ejemplo, aquí vemos como una especie de ballena enorme. Aquí, por ejemplo, los barcos. Y aquí pues una gran serpiente marina que supongo que debe de ser el Leviatán. Aunque también aquí parece que está este monstruo marino que es difícil de pronunciar su nombre, que es el Cthulhu, algo así, no sé. Que viene dentro me parece que es de la literatura de Lovecraft, que es como una especie de pulpo o de calamar. Bueno, ustedes podrán conocerlo porque me parece que en algunos videojuegos ya pues sale, ¿no? Pero aquí me causa pues este mapa cierta curiosidad porque de hecho acá hay otro monstruo marino, pero no los distingo. Entonces, esto forma parte de las culturas. No nada más el hablar de un continente es hablar de países y política y economía, incluso ni de ecosistemas, ¿no? También la parte cultural es muy importante porque de hecho algunos países pues sí quieren que respete ciertas partes de sus culturas. Incluso en Alemania, pues si te invita un alemán a una fiesta, a una reunión, pues el que fue invitado, ahora sí, tiene como deber o como obligación o como un gesto gentil, valga la redundancia, llevar algo a la reunión, desde un refresquito, desde una botella de vino, que por lo general es licor lo que llevan, o incluso hasta un guiso. Por ejemplo, aquí en México, pues no es necesario de eso, pero por ejemplo la fiesta de los 15 años, que es tan característico de nuestro país, pues es normal llevarle su regalo a la quinceañera, ¿no? Y hacerle de hecho la fiesta de los 15 años con su vestido súper hermoso, que ya últimamente se ha estado perdiendo esta parte tan bonita de la cultura porque ya las chicas pues quieren ahora sí de viajar y todo esto. Por eso te menciono ahorita que antes de que tú conozcas un país, yo te recomiendo que hay que conocer el nuestro. Pero sin embargo vamos a conocer ahorita características de los países con los continentes. Bueno, el primer continente que vamos a observar el día de hoy es Europa, de hecho también llamado el viejo continente, debido a toda la historia que guarda, que guarda, ¿no?, todos sus países, y que de alguna manera de aquí surge todo lo que acontece a la historia del ser humano. Bueno, es uno de los principales puntos que acontece en la historia del ser humano. Y bueno, como dice aquí, después de Oceanía, Europa es el continente más pequeño de la Tierra.
Ajá, y dispone de una extensa línea de costa y está bañado por los océanos glaciares Ártico y el Atlántico, y obviamente por el llamado mar Mediterráneo, que este mar Mediterráneo es muy importante porque es el que nos da la parte, bueno, a nosotros no, pero a los europeos es el que pues antiguamente le había dado pues el poder, ¿no? De estar comercializando entre países y obviamente pues entre continentes, porque te recuerdo que Europa es, bueno, eso es un símbolo de, por ejemplo, que tiene muy marcado a la parte de África por las conquistas y por la parte horrible de la esclavitud que hubo mucho, sobre todo de los reinos. Ajá. Y bueno, bueno, muy lejano de eso, de la historia, porque ahorita vamos a conocer lo que es la división política. Además, posee numerosas islas, por ejemplo, como es la de Islandia, las Islas Británicas, las Islas Baleares, etcétera, etcétera, la de Sicilia y penínsulas, la Ibérica y la Itálica, que son muy importantes y de hecho tienen cierta controversia y cierto interés de parte de todos los habitantes del mundo. Ajá. Además de que dentro de sus entrañas pues tenemos lo que es el Mar Negro. Ajá. La división política, ¿cómo la vamos a estar definiendo? La división política es esta parte económica, política, administrativa que define la extensión de un país. Y bueno, entre Europa y Asia hay pues ciertas rivalidades, pero también hay ciertas relaciones. Y una de las más importantes es de que tiene al país más grande del mundo. Ajá. ¿Cómo es eso, no? O sea, Europa y Asia tienen el mismo país. ¿Cómo? Pues sí, el país más grande del mundo es Rusia y es tan grande Rusia, que abarca su extensión territorial lo que es Europa y Asia. Obviamente ocupa más extensión en la parte de Asia, sin embargo Rusia y bueno, su capital están dentro del continente europeo. Aparte, Europa, a ser el continente pues más longevo, por decirlo así, y recuerda, estoy hablando en términos de historia porque pues también no conocemos mucho los acontecimientos que cambiaron a la vida o al hecho histórico de un humano o de los seres humanos, pero al ser este el continente antiguo, pues de ahí deriva mucho de la cultura de los demás países. Por ejemplo, en México, pues sí, está la que llamamos madre patria, que está España, y obviamente pues mucha de nuestra cultura, mucho de nuestra música, mucho de toda nuestra vida cotidiana, pues surge de ahí. Sin embargo, también tenemos la parte de Turquía, donde vienen los llamados taquitos. Ajá, los taquitos vienen de ahí. De hecho, creo que me parece que Luisito Comunica hizo un video sobre eso. Y bueno, así podemos encontrar mucho más relación. Por ejemplo, volvemos otra vez con Alemania y el uso del acordeón, ¿no? Que muchas veces en México aquí pues buleamos un poquito a nuestros compañeros del norte, lo cual pido disculpas sobre esto. Pero pues sí, ¿no? O sea, siempre estamos ahí de que hay esto, hay el otro, o que no, bueno, a veces pues juzgamos esta parte y no sabemos que, por ejemplo, este instrumento viene de Europa. Y así podemos encontrar muchas cosas que formaron a un país a partir de otros. Y de hecho, aquí uno de los países que son, bueno, tenemos ciertas potencias, ¿no? Pero una de las potencias educativas, porque no todo en la vida es dinero, muchachos, una de las potencias o de los países que llevan una mejor, pues sí, en una mejor educación es Finlandia. Y Finlandia se encuentra en el continente europeo. De hecho, está técnicamente a un lado de Rusia. Ajá, y su capital es Helsinki. Este país es muy especial en términos educativos, ya que de acuerdo a los estándares y a los exámenes que se estuvieron aplicando en ciertos momentos de nuestra era, pues los mejores resultados fueron en Finlandia. Y de hecho sí, ahí la educación es muy estricta. Ajá, de hecho ahí hay dos profesiones donde te puedes hacer rico técnicamente. Una es siendo profesor y el otra es siendo médico, porque los finlandeses tienen la cultura de que hay que darle mejor
una mejor calidad de vida a estas dos profesiones por el hecho de que una salva a las personas y a la otra los educa. Entonces no quiere decir que están desperdiciando o están desprestigiando a las demás profesiones, pero sin embargo estas dos son las mejores pagadas en este continente. En Suecia pues tenemos lo que son Estocolmo, que ha sido sede de ciertos acontecimientos para el mundo. Pero también lamentablemente no todo es bueno, ¿no? O sea, también tenemos la parte de Austria con las guerras, Alemania, Francia, ajá, y pues sí, también tenemos una parte de los llamados refugiados que lamentablemente pues están huyendo de su país, ajá. También tenemos ¿qué de interesante hay aquí? Pues obviamente la Ciudad del Vaticano, que a pesar de que se encuentra dentro de un país, se considera por normas políticas, económicas y administrativas como uno de los países muy aparte del continente europeo. Bueno, o sea que forma parte del continente europeo y a pesar de estar dentro de un país, se considera como otro país. Aparte, hablando en términos de economía, pues sí maneja grandes cantidades de dinero este continente, porque de hecho, hablando de turismo, pues siempre por lo general gustan de venir aquí, porque pues obviamente están puntos muy estratégicos, bueno, no muy estratégicos, pero sí muy interesantes, por ejemplo Reino Unido, España, Francia, Italia sobre todo, ¿no? Y obviamente porque es el continente que ya empezó como de alguna manera a utilizar solamente una moneda de cambio general, ¿no? Sí existen todavía, por ejemplo, algún tipo de moneda de cambio diferente, pero aquí es donde se maneja el famoso euro ya como moneda principal de este territorio, ¿no? Y bueno, como habíamos estado hablando, no todo es bonito, no todo, lamentablemente no todo es tan precioso en este continente, porque uno de los países también que ha intervenido mucho a lo largo de la historia de todo el mundo, pues es Ucrania. Ajá, cuando pues hubo esta parte de la anexación de la Unión Soviética, pues se forma lo que es Ucrania, y en su capital de Kiev pues se llevó a cabo uno de los accidentes nucleares más temibles de la era, de la historia, de hecho, porque fue el desastre de Chernobyl, ¿no? Donde la nube radiactiva pues salió de aquí de Kiev y obviamente pues se extendió, ¿no? Por el viento, por acciones físicas del viento, pues se extiende a lo que es Rusia y a toda la parte de Europa, ¿no? Y que al final de cuentas, gracias a los gobiernos tan corruptos que se tienen, lamentablemente, que no vamos a entrar mucho en materia de eso, porque pues no, ¿para qué? No conviene. Pero sí conviene mencionar lo siguiente, ¿no? Que este accidente pues sí tuvo repercusiones en el pueblo mexicano, porque se dice que nuestro gobernante, cuando esto pasó en la época de los 80s, pues compró la leche radiactiva que venía de aquí, porque pues era más sencilla, más fácil de conseguir, más barata. Y bueno, lamentablemente pues sí tiene pues ciertas consecuencias, por ejemplo que todos los muchachos y todos los bebés que obviamente nacieron en la época de los 80s, pues ahorita pues ya tengan, por ejemplo, el problema de calvicie o algún tipo de osteoporosis, que esas son las consecuencias de que hubo durante este desastre. Por eso te digo, no solamente el hecho de traer la herencia del taco o de, por ejemplo, nuestro idioma, porque pues nuestro idioma viene de España, obviamente, no es simplemente de que, ay, mira qué bonito o wow, qué padre, ¿no? Sino que lamentablemente pues el ser humano no es perfecto y que suele tener este tipo de accidentes, lamentablemente, ¿no? Y bueno, también pues nos ha dado otra parte cultural que pues sí, son los llamados Juegos Olímpicos, ajá, que se festejan o que fueron, más bien nacieron en Grecia, que también forma parte de este territorio, ajá. Aquí la tenemos, de hecho. Uh-huh. Y bueno, que obviamente, de hecho, está muy interesante, ¿no? Porque dentro de las imágenes que siempre relacionamos con los Juegos Olímpicos, pues son los llamados aritos, ¿no? Que está uno azul, uno verde, uno amarillo. Y que de hecho estos aritos que estamos en lo que podríamos decir la imagen oficial de los Juegos Olímpicos, pues representan a la unión de los 5 continentes habitados, por decirlo así, porque recuerda, Antártida es muy aparte, pero es continente.
pero representa a estos 5, ¿no? Ojalá en que algún momento de la vida pues todos nos volviéramos a juntar o que incluso pudiéramos tener las condiciones para vivir en la Antártida, pero de manera bien, ¿no? No como los desastres que lamentablemente hemos hecho como seres humanos. Sin embargo, pues sí, estas son las partes culturales que pues nos están diferenciando de elementos o en este caso continentes unos de otros. De hecho, aquí el país más alejado propiamente del conjunto de todos los países pues es Islandia, ¿vale? Y aún así, bueno, lo que es Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, pues también se le conocen aparte de ellos, parte de sus territorios, pues los llamados territorios nórdicos, donde pues sí, los hombres y las mujeres tienen una estatura muy, muy grande, ¿no? Así casi podemos decir, ay, ¿de dónde viene Thor? O de dónde vienen los dioses estos, ¿no? Lo vemos muy así, pero sí tienen una altura súper enorme y sin considerar pues que pues sus características genéticas son muy representativas, ¿no? Toda la parte de Europa pues tiene pues ciertos rasgos que a la vez, o sea, cada país es diferente, pero sus habitantes pues sí son de tez blanca por lo general o en su mayoría. Aquí los idiomas que predominan pues son el inglés de hecho es el idioma universal porque es tan sencillo que muchos lo pueden hablar. Le sigue el alemán, el francés, obviamente el italiano, el ruso y el español. Ajá. No digo que los demás no sean importantes, pero son la predominancia aquí en estos países. También pues tenemos el griego, el turco y otro tipo el polaco, ¿no? También. Y incluso el holandés. Sin embargo, los más hablados, obviamente por cuestiones culturales y también económicas, pues sí son los primeros que te mencioné, ¿vale? Entonces, espero que sea todo lo que nos acontece sobre España, y pues sí, sobre España, perdón, sobre Europa, y pues sí, es uno de los continentes pues más visuales, ¿no? Que llaman la atención de manera visual. ¿Vale? Entonces vámonos con el siguiente, el cual es Asia. Asia es el continente más extenso de la Tierra y presenta numerosas penínsulas, como la de Anatolia, la Arábiga, etcétera, etcétera, ¿no? Los archipiélagos e islas que se localizan al este y al sureste, y la mayoría de las islas que son de origen volcánico y que en ellas se producen fuertes terremotos y de hecho muy frecuentes. Pues aquí vamos a destacar la otra parte de Rusia, que técnicamente es el país por derecho, o sea, más grande del mundo. Está la parte de Japón aquí. De hecho, siempre que hablamos de Asia, siempre nos imaginamos a una persona con los ojitos rasgados o a los chinos. O sea, y lamentablemente a todos lo ubicamos como chino o japonés. Sin embargo, pues están la parte de Corea o en Mongolia, ¿no? También que está esta parte o estos rasgos tan definidos de este tipo de personas. De hecho, en Rusia hay una parte o hay una zona en donde también las personas rusas tienen como una especie bueno, sus ojitos están un poquito rasgados. Y también en Vietnam. En Filipinas, pues sí, también hay una parte. Y bueno, también tenemos lo que son los territorios de Arabia Saudita, Siria, Irak, que lamentablemente a estos territorios pues los mencionamos y automáticamente pues nos imaginamos guerras y terrorismo y todo esto, porque es la parte que lamentablemente la sociedad nos ha indicado para reconocerlos, ¿no? Y que propiamente también estos países han tenido esa parte de estar siempre en conflicto, lamentablemente. Y bueno, ¿qué podríamos hacer, no? Aquí se manejan también grandes cantidades de dinero porque de hecho, pues está todo el régimen de Arabia Saudita, donde hay grandes yacimientos de petróleo. Y sin mencionar a China, que es un país manufacturero, por decirlo así, los productos y la mano de obra que ahí se ejerce es tan necesaria para llevar el control y la economía de ese país. Y obviamente Japón, ¿no? El contrario, que a pesar bueno, tener una cultura de trabajo, pues, bueno, de llevar un buen trabajo, no podemos decir que explota como tal a sus habitantes, sino que les da un poquito más de libertad, pero la cultura aquí es de ser más responsable y en China es un poquito
pues tienes que hacer el trabajo, ¿no? Lo cual no digo que sea malo, pero debería de haber otra estrategia. ¿Qué nos ha dado de bueno Asia? Pues mucha de su gastronomía ha sido parte, ¿no? De estar colonizando, o más bien de estar presente en otros países. Tan solo lo que es la gastronomía china y la gastronomía japonesa es una de las más presentes en todo el mundo. ¿Qué más podemos decir? En cuanto a esta parte del continente, pero y así nos vamos para la zona de Irak, Irán, Arabia Saudita, pues también, ¿no? Están los llamados, bueno, cierta parte de la comida que tiene a veces un nombre muy, muy raro, no sé. Y bueno, pues está la parte de Rusia, que pues es característica, ¿no? También que podemos, la India, no se diga la India, ¿no? También ha sido parte muy, muy atractiva hacia el turismo y sobre todo en Nepal. Sin embargo, pues aquí también tenemos el problema, ¿no? De, obviamente, las guerras. Y sobre todo guerras dentro de unos países que prácticamente eran uno solo y que por diferencias de comunismo o cualquier tipo de esas cosas, pues se separaron, lo cual es Corea del Norte y Corea del Sur, donde pues en Corea del Norte hasta ahorita ha sido uno de los países más misteriosos del mundo. Dicen que pues que tengas cuidado si vas a Corea del Norte. De hecho, si tienes la oportunidad de viajar a Corea del Norte, por favor, no pienses, no digas nada, y no es por meterte miedo, sino porque lamentablemente el régimen de ese país pues ha conllevado a, pues lamentablemente los que han podido entrar y documentar lo que existe ahí, pues no dicen algo bueno sobre Corea del Norte en comparación a Corea del Sur, que técnicamente pues es esta parte cultural más abierta, más versátil. Por ejemplo, la canción esta del Gangnam Style, pues habla de cierta parte del estilo de vida de una de las zonas más caras, por decirlo así, de Corea del Sur, y que incluso ante ellos existen, o sea, tanto uno es malo y el otro es peor tantito, porque también dicen que Corea del Sur no es tan bonito o no es tan alegre como aparenta ser, que también pues tiene sus problemas de pobreza. Sin embargo, Corea del Norte pues se lleva las palmas de oro por lamentablemente, ¿no? Por este tipo de características dentro de su gobierno. Y que obviamente es un gobierno muy, o son países no tan, por decirlo así, no tan longevos, que tienen aproximadamente menos de 100 años de haber sido establecidos como país. Me parece que son entre 70 y 75 años. Y pues sí, ¿no? Debe de ser más o menos esa edad, porque pues tan solo van 3 generaciones actuales en el país de Corea del Norte. No recuerdo el nombre del presidente, la verdad es un nombre muy, muy difícil de pronunciar, Kim Jong-un, algo así. Y pues primero el fundador de lo que fue Corea del Norte pues fue su abuelo, y le siguió obviamente el papá, y ahorita él es uno pues sí, el presidente. De hecho ni siquiera le llaman presidente, ahí le llaman el líder. Y bueno, esa es una parte pues sí tétrica de qué pasa en ese país, ¿no? Porque hay tanta restricción hacia los mismos bueno, norcoreanos. Y así, imagínate, si hay restricciones, sobre todo en Norcorea, bueno, a un norcoreano, imagínate a un extranjero, ¿no? De hecho, ahí hubo un caso de un muchacho de universidad que pues sí resultó pues muy feo, muy grave, que pues te invito a que lo vayas a investigar, ¿no? Sin embargo, pues eso es en esa parte, ¿no? Que por decirlo así, de los asiáticos, ¿no? De esta parte de las personas, pues, de esta zona. Pero aquí, o sea, tampoco se quedan atrás, ¿eh? Lamentablemente, pues sí, al haber mucha demanda de petróleo y todo esto, pues sí existió el mito, o no sabemos si sea verdad, a veces sí se establece, a veces no, pues de que cierto país de América pues está muy interesado, ¿no? En estar invadiendo a estos países, y estos, al tener una cultura súper leal a su patria, pues o sea, hasta salen de todo esto, ¿no? De hecho, Asia es caracterizado por los llamados kamikazes, porque son personas que están dispuestas a dar la vida por proteger a su país. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada cultura es diferente, aunque yo en lo personal lo considero un poquito exagerado. Pero bueno, también no sabemos qué situaciones ellos vivan realmente, pues para llevar ese tipo de extremos, ¿no?
No toda, obviamente no todo es tan malo aquí. Tenemos a Japón, que de aquí, de estos países, pues es el llamado país futurista, ¿no? Y la cultura que tiene Japón es tan buena que obviamente como lo vimos aquí, que están cerca de, bueno, que de hecho es una parte muy importante del cinturón de fuego. O sea, ellos saben qué hacer en caso de un terremoto, sus viviendas algunas están programadas para o diseñadas para soportar cierto tipo de temblores, porque aquí los temblores de 8 grados son leves, bueno, medianamente leves a comparación de aquí en México, ¿no? Que ya lo consideramos una catástrofe. Y bueno, en Mongolia hay una gran cultura en cuanto a su país, sus creencias. Hay, pues técnicamente, como lo es en varios territorios de la India, pues respetan mucho a los animales. De hecho, me parece que también en Turquía respetan a los animales. Y bueno, en Turquía también podríamos considerarlo que hay una parte en Europa y una parte pues de Asia. Y pues sí, ¿no? Vaya, son tantas culturas bueno, o tantas características de estos países que sí es difícil a veces hasta identificarlas, ¿no? Y bueno, otro punto malo que podemos, o otro momento histórico que podemos recordar también debido a esta parte de estar colonizando territorios, pues es esta Vietnam, que obviamente es la guerra de Vietnam, fue la única guerra que hasta ahorita Estados Unidos ha perdido, pero fue por llegar al control o llegar al territorio de este pequeño país, en Hanoi. Y de hecho Vietnam es un país, a pesar de que es muy pequeñito, guarda cierto interés porque te atrapa. Bueno, las personas que han ido pues dicen que sí es muy interesante a pesar de ser muy pequeñito. Y bueno, en cuanto a Europa y Asia, yo te recomiendo que una vez que hayas conocido tu país, que hayas conocido aquí a México, al menos bueno, los estados más, pues es que todos los estados son bonitos, ¿no? En México, pero los que al menos, pues sí conozcas los puntos más estratégicos en México, pues busques aquí entre Europa y Asia, y tengas la posibilidad económica, pues sí viajes, pero yo recomiendo que busques, y tengas este interés sobre preguntar de cómo hacer ese tipo de trámites, porque eso también interfiere dentro de la división política, porque no todos los países necesitas una visa, a algunos solamente con tu pasaporte. Ajá, o algunos tienes que pagar la visa dentro del país. Por ejemplo, en Corea del Norte, pues, o sea, aparte de que tú llevas tu visa, ahí en el propio país te dan otra visa. Ajá, entonces pues sí, la precaución si tú quieres viajar, si tú quieres, pues no sé, conocer este tipo de países una vez después de haber conocido o haber tenido la oportunidad de conocer nuestro país, pues sí, lo hagas. Bien, eso es en cuanto a Asia. Ahora vámonos con África. África es el tercer continente más grande del mundo, después de Asia y América. Forma un bloque compacto que se ensancha en su mitad del norte y se estrecha a lo largo de de su mitad del sur. Y las islas que los constituyen son al menos 2% de su superficie. La más grande es Madagascar. Sí, aquella tan característica de esta película, ¿no? De DreamWorks, creo, me parece. Y bueno, aquí lamentablemente este país todavía tiene posesiones o dependen de otro, ¿no? Aquí podemos ver en la acotación quién está reinando a quién. Ajá. Todos los que están en color como verde, bueno, que es verde, pues pertenecen a la colonia británica, creo que es Reino Unido. Los que están como amarillitos, muy bajito, como color mantequilla, pues pertenecen a Francia. Los que están ahora sí como color mostacita son a Portugal, que de hecho es Angola, ahí al que podemos ver. Los que están como en naranja son de España. Los que están como color carnita son como Alemania. Los que están en lila son de Bélgica. Los que están como en color coral son de Italia. Ajá. Y pues obviamente los que están como en color azulito pues son estados libres, ¿no? Son los que no están regidos por ningún otro país. Y bueno, lamentablemente aquí todavía pues sí tenemos la mala suerte, bueno, ellos, ¿no?
pues de ser un continente todavía esclavizado. Lamentablemente muchos pues sí hablan mal de, pues sí, el país que me gobierna todavía me trata mal, no hace nada por mí, pero sí me quiere gobernar, ¿no? Pero también hay otros en que agradecen la herencia cultural que han dejado. Por ejemplo, los que pertenecen a Francia, pues sí, o sea, aparte de hablar el dialecto que es propiamente, por ejemplo, de Argelia o de África Occidental o de Ecuatorial, aparte de eso hablan francés. De hecho, yo en lo personal, antes trabajaba yo en un centro de idiomas y teníamos un profesor que no recuerdo de qué país venía, pero hablaba francés y era un tipo, o sea, característico de África. Bueno, sí, su tez pues ahora sí que muy morenita, de hecho es los llamados la raza negra, que siento muy, pues sí, feo llamarlo así, pero lamentablemente los conocemos así. Y era muy alto, de hecho era muy alto y era una persona muy agradable y muy educada. Entonces toda esta parte incluso de no solamente las lenguas, ¿no? También la parte de los modales y de cómo comportarse también influyen dentro del desarrollo de un país. Por ejemplo, bueno, en España, pues, y en Francia, pues están ahí entre los Marruecos, ¿no? Están los Marruecos españoles y los Marruecos franceses. Y también tienen esta parte por ejemplo, los Marruecos españoles, pues hablan en español, los franceses en francés. También he tenido la oportunidad de conocer, pues, personas que vienen de esta parte de Marruecos, pero de la parte de España, y sí tienen esta parte muy característica de los ojos, pues ya sabes, ¿no? Que son muy, ay, ¿cómo decirlo? Que tienen los ojos muy característicos como color miel o algo así, y sus facciones, ¿no? Como ya te lo imaginarás, pero hablan en español y hablan con ese acentito tan peculiar. También tenemos lo que son las Islas Canarias, que son territorio español. Ajá, y también las Islas Madeira, que son territorio de Portugal. Y bueno, así podemos ir infinidad. De hecho, la isla de Madagascar es perteneciente al territorio de Francia. Y así podemos irnos con cada uno de ellos. Sin embargo, aquí las condiciones de este continente pues son un poquito más precarias en comparación de que casi todos los países, o si no es que todos, los que los gobiernan son del continente europeo. Muchos acontecimientos en la historia pues nos remiten a que pues están de alguna manera muy interesados sobre los recursos naturales que pueden obtener de ahí, sobre todo porque es un continente que se rige por la minería. Pero bueno, muchas veces quieren decir que no, que los vamos a ayudar. Ya depende de tu creencia o de lo que tú quieras ver, porque también no todo aquí es malo. Sin embargo, pues sí se podría llegar a una mejor, pues decirlo así, a un mejor desarrollo en esta parte del mundo que es África. Y bueno, bueno, aquí es donde dicen algunos investigadores que es donde se inició como tal la vida. Y que de hecho, irónicamente, lo que la sociedad rechaza o porque sí, ¿no? Lamentablemente todavía hay este aspecto de racismo e irónicamente, pues algunos científicos que pues están investigando este aspecto sociológico, pues dicen que no deberíamos de ejercer esta práctica de racismo, porque al final de cuentas todo puede suceder y que a lo mejor todas las razas derivan de lo que son los africanos actualmente. Y pues sí, ¿no? Porque también pues lo podemos observar, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Me parece que en la época, pues en lo que fue el paso de la época medieval al renacentista, perdón, y sobre todo el auge que se dio del Ku Klux Klan, pues sí fue un acontecimiento súper caótico, fueron muy tristes, pero que igual, ¿no? Cuando salieron de todo de este mal, de este apogeo, pues se dio el boom, ¿no? De que ellos pudieran pues llegar a otro país y tuvieran otro tipo de oportunidades, porque también gente de África pues viaja a España. Y eso sí, eso en consideración del aspecto de la migración que hay entre países. También lamentablemente pues están los llamados refugiados, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a cuestiones
pues por decirlo así, políticas, ¿no? Pero no hemos hablado hasta ahorita sobre flora y fauna. Y aquí en África pues existe la mayor parte de animales que son considerados salvajes, como el león, los elefantes, cierto tipo de jirafas, cebras, etcétera, etcétera, que dan ese aspecto tan bonito y de alguna manera que tienen un encanto en este continente. Y que no deberíamos de, porque mucha gente dice, hoy se va a ir a África, ¿no? O sea, luego piensan en que, pues, que a lo mejor no es un continente tan desarrollado como lo es Asia o como lo es Europa, pero sin embargo tiene ese algo que también puede desarrollarse. Tal vez no es un país que maneje grandes cantidades de dinero, pero a lo mejor en el aspecto de ecología, en el aspecto cultural, tal vez sea más rico que incluso los otros dos. Entonces, considero que África es un continente que ha sido muy desprestigiado, que no le han tomado, o más bien no le hemos tomado la importancia que deberíamos, y que de alguna manera pues sí, ¿no? Se debería de hablar un poquito más de él, no solamente hablar de que, ay, voy a ayudar, o ay, mis estos programas de, si veo un video van a recaudar $1, ¿no? O sea, sí, si tú eres de esas personas, síguelo haciendo, te lo agradezco, de hecho. Pero podríamos hacer más, ¿no? Promover, por ejemplo, el turismo, promover cierto intercambio comercial incluso, ¿no? Que no digo que no nos tenga, pero podríamos hacer un poquito más por este continente tan, pero tan interesante. Ahora continuamos con otro que, a mi parecer, es un poquito peligroso. Sí. Y bueno, Oceanía. Este continente está situado en el hemisferio sur y al sureste de Asia. Es el de menor tamaño, ya que apenas representa el 6% de la superficie terrestre, demasiado pequeño diría yo, y obviamente pues está formado por ciertas islas, ¿no? Y varios archipiélagos. Sin embargo, como ya nos estamos metiendo un poquito en lo flora y la fauna, bueno, vamos por partes. Aquí también está gobernado por cierta parte de otros países. Ajá. Por ejemplo, Hawái. Hawái pertenece a lo que es Estados Unidos. A las islas Polinesias, pues son una parte de Francia. Y así, ¿no? De hecho, Australia, pues sí llega a ser un momento también una colonia británica. Y me parece que también Nueva Zelanda. No estoy muy segura, pero al menos de Australia sí estoy 100% segura. Pero lejos de eso, porque al final de cuentas me parece, bueno, tuve un profesor que viajó a Australia y dice que tienen una muy bonita cultura, pero que lo interesante aquí es lo siguiente. Una pues está formado por islas y a veces pues te puedes transportar de avión, bueno, por avión, otras por bote y otras por barco, obviamente. Pero eso no es lo interesante en este continente, sino la cantidad de fauna, de fauna tan exótica que existe y que gran parte es venenosa. De hecho, aquí las arañas, si eres aracnofóbico y tienes la posibilidad de viajar a este continente, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Porque las arañas, cuando no son venenosas, son de enorme tamaño, que pues su aspecto sí es un poquito grotesco. Perdón, yo honestamente soy aracnofóbica y no aguanto ver, ¿no? Cuando yo me puse a investigar sobre este continente, no, de verdad me costó demasiado trabajo, pero a la vez me intrigaba más. Están también serpientes. Ah, que de hecho en África, se me olvidó comentarte, ahí es lugar de ciertas serpientes muy venenosas, por ejemplo la mamba negra me parece. Y bueno, pero aún así la que se lleva el premio por este tipo de fauna pues es Oceanía. Eso es en cuanto a las arañas, ¿no? También pues están los llamados dragones de Komodo, algunas pues ranitas. No sé si viste alguna vez en un capítulo de Los Simpson de estas ranitas que pues lamía Homero y que tenían alucinaciones. Pues no, aquí no vas a tener alucinaciones, aquí sí te va a matar. Ajá. Y bueno, eso es considerando obviamente pues la fauna. ¿Por qué? Porque también se ubica en el cinturón de fuego,
Y obviamente aquí tenemos lugar a uno de los volcanes más impresionantes que puede haber en el mundo, que es el volcán de Papúa en Nueva Guinea. Eh, yo no digo que debamos de tenerle miedo a este continente, porque vuelvo, yo soy aracnofóbica y no considero pertinente que pues ya se haga un viaje allá, ¿no? Incluso hasta, o sea, hasta ver cómo es causa cierto temor. Pero también tiene sus cosas bonitas. Y aquí sí está muy, bueno, sus cosas muy interesantes. Aparte de que la cultura aquí pues es un poquito más tranquila, por ejemplo, en comparación de África. Sí tiene sus aspectos pues buenos y malos como todos. Pero aquí lo interesante es que respetan mucho a lo que llamamos aborígenes. Esas culturas que iniciaron o que son bueno, sí, sus antepasados de todos los habitantes aquí, por ejemplo, pues está, por ejemplo, la princesa Moana, ¿no? Que bueno, Disney pues sí nos ha regalado, pues a lo mejor no al 100% una, una fiesta cultural como es realmente, pero pues sí nos empieza a abrir la puerta y a investigar, ¿no? Y por ejemplo aquí lo que son habitantes de las Islas Polinesias, pues son una de las personas que, o de las tribus que todavía se respeta mucho en Australia y que tienen sus derechos todavía. Tú no puedes estar dañando el patrimonio que ellos consideran como deidades, porque incluso hasta vas a tener problemas legales, aunque seas un extranjero. Ajá, y no se diga en Hawái, y también en el volcán de bueno, perdón, en la comunidad de Nueva Guinea, perdón. Ajá, entonces, esta es la parte muy interesante de Oceanía, pero pues obviamente también tiene su parte de ten cuidado porque existe este tipo de fauna y de flora, ¿no? También hay ciertas, pues, plantitas y cierta vegetación que no es muy recomendable. ¿Y qué más podemos decir? Pues Australia es sede, bueno, fue sede de los Juegos Olímpicos en el territorio de Sydney, que, bueno, de hecho fue uno de los Juegos Olímpicos más impresionantes que ha habido hasta ahorita. Y de hecho, en esta parte, al situarse en la parte sur de nuestro planeta, en el hemisferio sur, pues aquí las estaciones del año están al revés. Cuando nosotros estamos festejando Navidad, pues hace frío, en algunos países hasta existe presencia de nieve, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Aquí nunca vas a ver a alguien vestido de Santa Claus, a menos no convencionalmente con las botas, y si lo haces es porque estás haciendo una locura, porque aquí las cantidades de calor son, bueno, las temperaturas de calor son elevadísimas. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano, en primavera. O sea, y todo esto, ¿no? Es tan chistoso y tan impresionante a la vez. Sin embargo, también en este último año, pues hemos tenido muchas pérdidas. Es la tierra de los koalas y de los canguros que, pues sí, tienen cierta extensión de bosque aquí. Y que lamentablemente por descuidos del hombre, que no me refiero a dejar una fogata o un cerillo, me refiero a lo que hemos hecho a lo largo del tiempo de estar contaminando y que ya no tener una placa o una capa de ozono que nos proteja de los rayos que están directamente entrando a nuestro planeta, que se está regenerando sí, pero no es suficiente, porque en este año, en el 2020, pues, bueno, a lo largo del 2019 y 2020, de hecho, se acontecieron, pues, fenómenos o de hecho desastres naturales muy horribles en este continente. Tanto es así que las imágenes, y yo te invito a que los investigues, son desgarradoras porque puedes encontrar koalas y canguros calcinados. Y si por el simple hecho de tener esta cultura de consumismo, que tenemos la mala costumbre de comprar contaminantes, a pesar de que sabemos que van directo a nuestra capa de ozono, que la destruye y después tenemos el efecto invernadero, y que no lo vemos por el simple hecho de ser egoístas. Ajá, no lo vemos y lamentablemente las personas de aquí de Australia, de todo este continente, pues sufrieron
esos acontecimientos y que, pues sí, ¿no? Fue devastador para su economía, pero sin embargo, deja la economía, deja de ser un poquito consumista. Imagínate la flora y la fauna, aunque hubieran sido arañas, aunque hubiera sido el animal más venenoso y mortal del mundo, porque también aquí es hogar medusas, de las medusas que son un poquito mortales. Lejos de eso, es una vida, es un ser humano. Y el hecho de que tú, por ejemplo, estés comprando spray o estés comprando celulares que por ejemplo, si sale un nuevo teléfono y lo único que cambie del que tienes actualmente es que tiene un nuevo color de pantalla, déjame decirte que eres un egoísta. Porque por ese tipo de detalles que tú entenderás por los componentes que tienen ciertos productos, pues contaminan al ambiente. Y tal vez a ti no te dañen de manera directa, pero aquí están las consecuencias. Y lamentablemente Oceanía no tenía, bueno, especialmente estos países de Australia, por ejemplo, no tenían la suficiente economía ni la suficiente ayuda para salvar a toda su población de fauna y de flora. Aparte de los pobres koalas y de los pobres canguros que morían calcinados protegiéndose, tratando de escapar o incluso en algunos casos protegiendo a sus crías, imagínate la cantidad de bosque, de árboles, de plantas que murieron y que a la larga eso recuerda que tiene un desequilibrio ecológico. Entonces, te invito a que conozcas un poco más a Oceanía. Si eres aracnofóbico, pues sí, recomiendo al menos que lo veas acompañado de alguien, pero que veas la grandeza de este continente tan un poquito ignorado. Ojalá y que en algún momento de nuestra vida como sociedad mundial podamos hacer un poco más por Oceanía y por Australia, porque de verdad son continentes que valen la pena ayudar y que vale la pena conservar, obviamente, porque si no, pues nos podemos ir a lo que es el desequilibrio ecológico y nos vamos para ello, ¿no? Como técnicamente podríamos interpretarlo. Y bueno, vamos a continuar con América. Ahora sí, nuestra amada América. Y América es el segundo continente más grande de la Tierra. Ajá. Aquí lo vamos, tan grande es que se divide en tres partes. Ajá. Lo vamos a dividir en América del Norte, América Central y América del Sur. A veces confunden mucho o lo parten como América Latina, ajá, pero no, realmente debería de ser tres partes de América. Y bueno, quienes lo van a rodear: el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y bueno, cierto tipo de mares, ¿no? Y sobre todo aquí es uno, bueno, este continente me parece que es el que tiene más países megadiversos. Si no lo es, al menos sí cuenta con una gran mayoría de países megadiversos, entre ellos México. Y que obviamente es uno de los continentes que, si bien no manejan una economía tan buena como Europa o Asia, tampoco tenemos una economía como la que tiene África. Entonces podríamos considerar que es uno de los países que, bueno, perdón, de los continentes que se encuentran en una parte, por decirlo así, media en cuanto a economía. Ok, la división política de América del Norte se va a componer por Groenlandia, lo que conocemos como Groenlandia o Dinamarca. Tenemos a lo que es Canadá, Estados Unidos y México. Ajá. Alaska. Alaska no es un país, es un estado, es una provincia de Estados Unidos, ajá, como lo es Hawái. Y bueno, esta es la división de lo que es América del Norte, que de hecho pues ha tenido ciertos acontecimientos en nuestra vida, ¿no? De hecho, de manera, por decirlo así, económica, ellos tienen bueno, estos tres, Canadá, Estados Unidos y México, tenían lo que era el Tratado de Libre Comercio, que fue hecho en 1992, que en su momento lo vamos a tratar cuando veamos específicamente un poco de los acontecimientos de México, pero que por causas externas pues ya no está tan como establecido, ¿no? Y bueno, Groenlandia muchas veces lo confunden que está en la parte de Europa, pero no, Groenlandia es parte del continente americano y es un país, de hecho, creo yo que hasta ahorita es el país más frío que tenemos en la parte de América del Norte. Porque te recuerdo que en América pues tenemos
o gozamos, ¿no? Los que somos del continente americano, gozamos de que nuestro continente pues esté abarcando los dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y ahorita lo vamos a observar, de hecho. Esta es la parte más sencilla de recordar. América del Norte solo la componen pues estos países principalmente, ¿no? Y obviamente pues Canadá tiene mucha influencia, lo cual es muy chistoso, perdón por interrumpir así, pero lo cual es muy chistoso y muy curioso a la vez, porque los tres países son países, pero cuando hicieron los viajes, de hecho debido a los viajes de Américo Vespucio y que obviamente pues se relacionaron con los de Cristóbal Colón y posteriormente de Hernán Cortés, y así sucesivamente, a pesar de ser ahorita países independientes, iniciaron con la colonización de otro. Bueno, de Groenlandia, pues sí, está un poquito poblado por parte de franceses y parte de, de ingleses, pero por ejemplo, Canadá, toda esta parte que vemos de este lado, que me parece que está Quebec y todo esto, pues estaba colonizado por parte de Francia. Estados Unidos, pues por parte de todos los ingleses, ¿no? Y México, pues por parte de los españoles. Entonces es curioso porque cada uno fue colonizado por un diferente país y al final de cuentas los tres empezaron a independizarse. Y bueno, Estados Unidos fue de los primeritos y de hecho fue un incentivo a que detonara la revolución rusa, francesa, perdón, y pues que empezara a conocerse ahí como un poco de historia, que ya no fue de los imperios chinos ni todo esto, ¿no? Que ya fue un poquito, por decirlo así, relativamente más moderna, pero que dio pauta a los acontecimientos o al cambio de la historia del ser humano. Bien, eso es América del Norte. Tenemos una pequeña parte de lo que es la división política de, bueno, lo que conocemos como Centroamérica, mejor dicho, y que va desde Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A veces también esta parte junto con México hacia abajo, hasta llegar a Chile, la podemos identificar como América Latina. Pero vuelvo a lo mismo, es mejor reconocerla por partes porque es tan extensa América que pues sí, ¿no? Necesitamos ubicarla bien. Entonces la parte de Centroamérica solo abarca Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, vaya, Costa Rica y Panamá. Ajá. Y que obviamente estos países, a diferencia de los tres primeros, pues sí su economía es un poquito más tercermundista, lamentablemente. No de todos, porque tampoco todos gozan de grandes privilegios, pero tampoco están muy por abajo del sistema. Porque de hecho algunos manejan, o sea, son astutos, porque manejan dos tipos de moneda de cambio. Bueno, en el continente asiático, africano y de Oceanía, pues sí, cada país por lo general tiene su moneda de cambio. Ahí no es como en Europa que manejan principalmente el euro. Pero aquí no es que se maneje el Américo, aunque sí ha habido pues pláticas sobre todo de algunos gobernantes y de ciertos protocolos que hablan sobre implementar un tipo de moneda de cambio. Aquí se ha hablado de mantener el Américo, me parece que es así, o de realizarlo. Sin embargo, estos países pues prefieren cotizar algunas veces en dólares. De hecho, tuve yo un compañero cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales que venía de Nicaragua. Y yo me acuerdo que yo platicaba con él y decía, no, es que el viaje me costó $30 y así. Él hablaba en dólares, él no hablaba, por ejemplo, en la moneda de cambio de Nicaragua ni en pesos mexicanos. Él hablaba en dólares. Ajá, y así muchos más países tienen ese tipo de moneda de cambio porque es mucho mejor para su economía. Eso es América, bueno, Centroamérica. Y por último tenemos a lo que es América del Sur, que aquí pues tenemos países más diversos, por ejemplo, como Brasil, y me parece que también Venezuela y Colombia. Pero aquí hay más extensión territorial que los otros dos. Y sobre todo por Brasil. Me parece que Brasil es uno de los países más extensos de América. Y también es uno de los países que acontece porque tiene tanto ecosistemas
del hombre como un poco artificiales. Sin embargo, también, bueno, artificiales me refiero a que se han tenido que hacer así. En los Emiratos Árabes Unidos tienen sí un ecosistema artificial. De hecho, la historia de los Emiratos, del país de los Emiratos Árabes Unidos es muy interesante porque era un país tercermundista y ahorita resulta que, o sea, es el país con mayor lujo del mundo. Porque han sabido manejar su economía y pues sí, ¿no? O sea, cierto aspecto, han sabido administrarse en pocas palabras. Y Brasil tiene una potencia para hacerlo así porque de hecho Brasil es líder en energía nuclear aquí en América después de Estados Unidos. Tanto es así que tiene varias plantas de energía nuclear, sin embargo, pues no son convenientes tenerlas porque el aspecto social que rodea a Brasil en cuanto a eso ha afectado a parte de su población. De hecho, existe aquí una niña que nació con 2 narices y hay una que nació con 3 orejas. Entonces, imagínate qué feo, ¿no? Que existan estas mutaciones, porque a lo mejor no les duele de manera física, pero de manera así de que, pues sí, reciban bullying o pues ciertos tratamientos tal vez y no sabemos, ¿no? Qué tan doloroso sea de manera social y en su manera psicológica de estos habitantes, no de estos seres, perdón, de estas personitas. Eso en cuanto a Brasil y también le rodea el aspecto de que pues está su selva amazónica y la selva del Amazonas es lamentablemente también ha tenido sus accidentes en los últimos años, también se quemó gran parte de ella y Brasil no ha sabido como que mediar esta situación de todo el aspecto radioactivo o el aspecto que maneja el hombre, de la creación del hombre con el aspecto natural. Eso es lamentablemente, sin mencionar todos los delitos que han surgido alrededor de él. Por ejemplo, hace mucho tiempo, antes de que pues empezara el auge de los llamados tráficos de Colombia, de Venezuela y todo esto con México, porque también México lamentablemente ahí tiene mucha participación, pues en Brasil era esta parte de las guerrillas, de las ciudadelas, y queda muy difícil de estar, o de viajar a Brasil, ¿no? Sin embargo, pues ahorita ya lamentablemente América, pues sí, tiene muchos países corruptos, y solamente por el simple hecho de querer ganar más. Ajá. Sin embargo, no todo es malo, porque aquí tenemos lo que había mencionado en el video pasado, en la lección pasada, la Patagonia. Aquí en la Patagonia, que es esta pequeña puntita, hoy, perdón, esta pequeña puntita, ajá, esto es el fin del mundo. Hasta aquí termina la extensión territorial más larga que abarca un continente. Por eso yo te dije que América gozamos nosotros de que nuestro continente pues esté prácticamente en los 2 hemisferios y que de hecho ahí en la Patagonia es donde podemos realizar o podemos investigar, ¿no? Cómo llegar pues más fácil a lo que es la Antártida, sería el contacto directo, aunque yo no difiero de que a lo mejor podemos llegar por otro lado, ¿no? Pero por aquí es el medio más fácil. Chile ha sido también objeto de, aparte de la cultura musical que nos ha dejado América, yo no digo que los demás países no, pero lo que es de hecho América del Sur ha tenido muchos, tal vez no nos ha dejado, por ejemplo, el tango, todos estos clásicos, pero sí tenemos una gran influencia del rock muy actual, ¿no? Y lo menciono porque es parte de nuestra cultura, parte de lo que es ser un país. También tenemos pues la gastronomía, el lenguaje, todos esos aspectos que nos hacen a nosotros diferenciarnos, pero también que nos ayudan a unirnos irónicamente, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a América del Sur, siendo Brasil obviamente el país, bueno, sí, el país más extenso en esta parte de América y que obviamente pues en América del Norte pues es Canadá. Ajá, a pesar de que Estados Unidos sí abarca una gran extensión y que pues debido a a los sucesos históricos que pasaron con México, pues tuvo un poquito más de territorio. Aún así, Canadá por excelencia es el país más grande de hecho de América. Bueno,
Ah, ok, este es algo que quería llegar. A pesar de todo, no nada más nosotros debemos de fijarnos de cómo podemos identificar las características del mundo, no solo por continentes o división política. A veces hay aspectos o fenómenos físicos que también nos obligan de alguna manera a tener ciertos cuidados y a identificar ciertas zonas y a dividirlas de las demás. Aquí lo que podemos ver es el llamado anillo de fuego, que la vez pasada, en la lección pasada estuvimos hablando sobre la Pangea y de que ciertos choques de placas tectónicas principalmente, pues empezaron a ayudar a que se separaran y tuviéramos los continentes tal y como lo conocemos ahora. Debido a estas placas, habíamos mencionado también que posiblemente la península de Baja California Norte y Sur se iban a desprender de México y en vez de ser penínsulas, pues se iban a formar como islas. Y sí, aquí está el culpable de todo. Este anillo de fuego es el que nosotros nos da como o nos ubica dentro de los países que pues están propensos a tsunamis y a sismos con una magnitud muy fuerte, ¿no? Y tú dirás, ay, no, pues si nada más es de, o sea, países latinos y si acaso Japón, ¿no? Y no, aquí ya podemos ver. Y si te das cuenta, aquí, en esta parte de Oceanía, que está Papúa y todas estas islas, pues es donde también hay demasiada actividad y lo malo es porque están islas, o sea, son cachitos y hay tanta placa tectónica junto. Por eso hay mucha actividad volcánica de este lado. Incluso en México también podemos considerar actividades volcánicas, nada más que afortunadamente, pues todavía tenemos volcanes que ya están inactivos, ¿no? Sin embargo, otra de las zonas más propensas y más peligrosas y que lamentablemente ha tenido pues problemas en cuanto a esto, pues son Chile y Japón, obviamente, porque técnicamente pues el cinturón los abarca en todo. Ajá, y vuelvo a lo mismo, hay mucha placa tectónica demasiado junta que cuando chocan pues sí liberan esta cantidad de energía, ¿vale? Entonces, ese es un pequeño dato que te quise poner, muy, muy interesante, y que comprendieras, ¿no? Lo importante que debemos, de hecho, estos países tener en cuanto a cultura de prevención. Y pues sí, lamentablemente no hay una buena comunicación, aunque cuando ha pasado, pues sí tanto los mexicanos hemos ayudado como nos han ayudado. Entonces, bueno, solamente ten eso en cuenta, pero es un pequeño dato que te quise poner en esta lección. Vamos a continuar con lo que son los océanos. Y bueno, existen 5 océanos, pero ¿qué es un océano, no? Un océano es una gran extensión de agua salada que cubre aproximadamente el 17% de la Tierra. Los elementos más abundantes dentro de lo que encontramos, porque no nada más es agua, o sea, tiene un cierto porcentaje de salinidad, que es lo que llamamos el sodio y el cloro, o juntos el cloruro de sodio, y que se combinan, para formar esta agua salada, ¿no? Que de hecho esta agua no la debes de beber, ¿ok? Y bueno, ¿por qué no la debes de beber? Perdón por interrumpir. Pues porque puede provocarte pues ciertas complicaciones a la salud. De las más sencillas, pues obviamente pues es un pequeño dolor, hasta igual a deshidrataciones ha habido, ¿no? Y bueno, el 90% de la sustancia disuelta en el agua lo constituyen por ciertos componentes como son el magnesio, el azufre, el calcio, el potasio, además del cloruro de sodio. Bien, perdón. Los océanos pues se van a dividir en océano Antártico, Ártico, Índico, Atlántico y Pacífico. Y bueno, como océanos mayores que tienen una mayor extensión en cuanto a agua, es y que están obviamente en el hemisferio norte, pues es el Pacífico y el Atlántico, que de hecho el Atlántico no cuenta con una historia muy interesante por ahí con un barquito. Y bueno, por decirlo así, los más pequeñitos, pues están en el Pacífico Sur, algunos que pues son el Antártico, que son muy pequeñitos en comparación. Bueno, que de hecho no debería ser tan pequeño. Pero sin embargo, como no está muy bien estudiado, todavía está así como que hasta dónde inicia y hasta dónde acaba, ¿no? Bueno,
Las características del océano Ártico, que está ubicado en el Polo Norte, pues es un mar Mediterráneo rodeado por masas continentales, que es lo que podemos ver ahí. De hecho, ahí podemos ver a Siberia, Groenlandia, Escocia. Ajá. Y bueno, tiene corrientes modificadas por la diferencia de salinidad. Y esa diferencia de salinidad a veces se da por el hielo que está ahí. Ajá, por eso es la diferencia de salinidad que hay. Y bueno, obviamente al haber presencia de hielo hay diferencia de temperatura y hay mayor presencia de vientos. La topografía es el factor que determina la circulación, hacia dónde se va a estar moviendo el mar, y tiene una profundidad promedio de 3.658 metros, aunque esto es lo que se ha investigado. Ah, claro, cada mar tiene diferente profundidad, por decirlo así, pero no ha sido la profundidad a la que se ha llegado hasta ahorita. Creo que se ha llegado creo que hasta 10.000 metros, no recuerdo bien, pero todavía dicen bueno, expertos aseguran que todavía hay una zona de penumbra que obviamente por diferencias de temperatura y de presión no se ha podido investigar como tal. Y bueno, es el océano menos explorado del mundo debido a las dificultades por los hielos que existen ahí. De hecho, más específico por los glaciares. Bien, el siguiente océano es el océano Atlántico, que es uno de los océanos más extensos, ¿no? Porque va desde Europa y África en el cruce de lo que conocemos como la ribera oriental y hacia América por la parte occidental. Tiene una forma de S y su extensión pues sí es muy grande porque abarca de hecho el 20% de la superficie marina o acuática, por decirlo así, de la Tierra, porque tiene esa extensión de 80 millones de kilómetros cuadrados. Y obviamente la anchura también es un factor que lo determina como extenso, a pesar de que tenga dos grandes variaciones, porque en la parte donde se ubica con Brasil es de 2.848, pero la Riviera es de 4.830 kilómetros respectivamente. ¿Por qué? Porque está esta diferencia de extensión, ¿no? ¿Por qué varía tanto? Por la misma extensión territorial que tienen ambos países, ajá, sobre todo con referencia entre Estados Unidos y obviamente al norte de África, donde se considera el pináculo o la extensión de este océano. Ahora, este océano ha sido muy controversial porque parte de él se encuentra de manera mística y de manera esotérica y de manera un poco con el aspecto mágico y que habíamos estado hablando que definen a lo que es parte de la cultura, pues se encuentra el llamado Triángulo de las Bermudas, que muy independiente de esto, porque ha llevado a ciertas controversias que, bueno, lo mismo, cada quien va a creer lo que quiera creer, pero aquí está, ¿no? Aquí está este mito que encierra a América, pero lejos de ese también tiene una historia muy conocida por muchos, este océano. Por ahí interviene un barquito y una película tan famosa donde sale Rose y Jack. Y sí, estoy hablando del hundimiento del Titanic, que salió de hecho de Inglaterra, pues, y con destino pues a llegar a Estados Unidos, ¿no? Y lejos de la historia de que no sabemos si fue cierta, que fue buena historia, fue buena película, al final de cuentas nos muestran que es muy difícil y muy tardado estar viajando de un país a otro bueno, si escogemos este medio de transporte, obviamente. Y bien, uno de los peligros que esconde este océano es que está muy cerca, a pesar de que se encuentra el océano Ártico en la zona ártica o en el polo norte de nuestro planeta, el océano Ártico sí, perdón, Atlántico, pues sí, llega un momento en que pues se une o está en los límites del océano Ártico y que obviamente las diferencias de temperatura pues sí están muy marcadas. De hecho, cuando en su punto más cercano a lo que es la zona polar del norte, pues sí, la temperatura es extremadamente fría. Entonces, cuando han tenido accidentes muy lamentables, personas o barcos, embarcaciones en esta zona,
las personas que pues sí van al agua no mueren como tal de pues el cansancio o el esfuerzo ejercido por tratar de nadar, ¿no? Y salvarse, sino como lo vimos en esa película, pues sí, llega un momento en que el frío es tan extremo que suelen morir de hipotermia. Y más aún porque es una zona que podríamos considerarla como la mitad. Entonces es muy difícil que los equipos de rescate a veces lleguen a tiempo para poder rescatar a los cuerpos. Ajá, ese es uno de los peligros que ha tenido el Océano Atlántico dentro de la zona polar. Ajá, pero también tenemos pues este espacio que pues es el espacio de que tenemos de mar abierto. Entonces, cuando también han tenido aquí problemas o han tenido accidentes, lejos del Triángulo de las Bermudas y todo ese aspecto, pues aquí sí, incluso hasta se han caído aviones por inestabilidades, por lo que sea, pero han caído en el agua y ha sido muy difícil enviar ese equipo de rescate, ¿no? Y sobre todo que tengan pues resultados favorecedores, que aclaro también han tenido pues mucha suerte en recuperar a ciertas personas o pues sí, ¿no? En hacer labores de rescate exitosas, pero pues sí implica dentro de todo estos ciertos cuidados que a veces pues como ya lo habíamos establecido, el hombre no es perfecto, entonces sí necesitamos de una gran precisión en cuanto a mar se refiere, porque el mar pues nunca está quieto. Ajá. Entonces, al haber diferencias de energía, pues sí puede ser un poquito peligroso o muy peligroso para la vida del ser humano si no se lleva un control adecuado, una prevención adecuada. Bien, ese es en cuanto al Atlántico. El Océano Pacífico, bueno, aquí bueno, es la masa de agua más grande de la Tierra, ocupando la tercera parte de la superficie. Si el otro ya ocupaba el 20%, este ocupa un 30%. Imagínate, ya entre los dos es la mitad de la extensión acuática pues sí, ¿no? De toda esta parte de agua en todo el mundo. Se extiende aproximadamente 15.000 kilómetros de las costas orientales de Asia hasta las occidentales de América. Dicho en el video anterior, en la lección anterior, habíamos hablado de un avión que despegó, no recuerdo de qué isla, y que se transportó, de hecho, por acá, creo que fue de las islas Fiji, no recuerdo muy bien, hacia acá, a una parte de Estados Unidos, me parece. Y que fue cuando te dije que viajó en el tiempo, y eso está muy, muy curioso, ¿no? Pero sí, imagínate, si tú hubieras viajado en ese avión, lo único que ves es agua. O sea, pura agua. Y pues a mí sí me daría un poquito de miedo, ¿no? Así como que si se cae el avión voy a caer en el mar. Y, perdón, pero es que la verdad sí soy un poquito así de imaginativa en esta parte. Pero bueno, el Pacífico contiene aproximadamente 25.000 islas, más que todos los demás océanos del mundo juntos, y sobre todo porque está abarcando cierta parte de Nueva Guinea, ¿no? Más las que están en Asia, como dice, y obviamente pues las que tenemos aquí en la parte de América, sobre todo México, ¿no? Que también está conformado por ciertas islas. Ajá, y bueno, que aquí dice casi todas las cuales están ubicadas al sur de la línea del Ecuador, que sí, me refiero a toda la parte de Oceanía. Con sus mares subsidiarios ocupa una superficie de 179.7 millones de kilómetros cuadrados. ¡Wow! Es mucha extensión. Más de un tercio de la superficie total de la Tierra. Y bueno, el punto más bajo de la superficie de la corteza terrestre es la fosa marina que se encuentra en el Pacífico. Que en esta fosa es donde dicen que salen que están los mitos, ¿no? Y que sí, lamentablemente me parece que es la fosa más profunda de todo el mundo, la que se ha investigado, porque lo vuelvo a repetir, o sea, todavía no llegamos a lo que es el centro de la Tierra y cada vez se acerca más el hombre y encuentra más animales, más flora, más fauna un poquito exótica, ¿no? Bueno, eso es tan grande y tan interesante los océanos, ¿no? Otra parte, bueno, otro océano es el Océano Índico, que es el tercer volumen de agua más grande del mundo. ¡Wow! Cubre aproximadamente el 20% de la superficie de la Tierra. Fíjate, si ya tenemos el 50% con los últimos dos, con este ya tenemos un 70% de la superficie del agua del mundo. Obviamente es salada. Y está limitado al norte y por el sur de Asia y al oeste por la península arábiga y de África.
y al este por la península Malaya de las islas Sonda, Australia y al sur de la Antártica. O sea, casi podemos decir que está colindando con el Océano Pacífico, solamente lo dividen, pues, o sea, llega al extremo o su límite sería marcado entre Australia y las islas que también forman parte de Oceanía. Y bueno, la importancia de este océano como ruta de tránsito entre Asia y África lo ha convertido en un foco de conflictos, que era lo que estábamos hablando al inicio de las clases, ¿no? Con la división política, que junto con el mar Mediterráneo, ajá, y obviamente este océano, como está en parte de Asia, pues era mucho interés en aquellas épocas de los reyes y que hasta ahorita lamentablemente todavía hay, ¿no? El interés de estar transportando especias y de los recursos naturales que puedan ofrecer ciertos países que a lo mejor hasta ahorita pues la vía más rápida o más confiable y económica pues ha sido el mar. No creo que sea la más rápida porque pues están los aviones y los trenes, ¿no? Pero al menos sí la más económica porque te puedes abastecer más de más cosas y pagas menos por estarlos transportando. Al menos eso pienso porque entonces no estarían estos problemas tan marcados dentro del océano. Pero vaya, sí es un poco interesante, ¿eh? Yo pensé que no abarca, pareciera ser un mar pequeñito, pero sí ocupa una gran superficie, o sea, casi podríamos compararlo con el océano Atlántico. ¡Wow! No me había dado cuenta de esa extensión. Ah, y por último, miren, el último pero no el menos importante, el océano Antártico, que se extiende desde la zona de la Antártica hasta los 60 grados sur. Aquí es donde volvemos a retomar un poquito el tema del primer video, ¿no? Y límite convencional con el océano Atlántico, Pacífico y el Índico. Pues sí, porque está en la parte sur de nuestro planeta, ¿no? Es el penúltimo océano en extensión, o sea que es pequeñito, pero no es el último. O sea, no está tan pequeñito. El más pequeñito, pues obviamente es el Ártico, ¿no? Y formalmente su extensión fue definida por la Organización Hidrográfica, Internacional del año 2000 y coincide con los límites fijados por el Tratado Antártico. Que este tratado es el que define un poquito, bueno, el que también interviene mucho en la primera parte de nuestra lección 1. Bueno, no la primera parte, fue la última, perdón. Pero me refiero a la primera parte que estuvimos hablando de la Antártida, porque es aquí donde se está definiendo la extensión de este continente. Y obviamente, pues, como está muy, a pesar de que no hay habitantes, pues sí, la Organización Hidrográfica Internacional, pues sí lo considera como propiamente del continente. Cierto, bueno, al nosotros estar hablando de este tratado, quiere decir que deben de las personas o los científicos que están ahí en la Antártica deben de respetar los límites que marcan a este océano, porque como ya te lo había dicho, existen también los límites de las aguas internacionales que vas a ver en algún momento, de hecho lo vamos a estar retomando en nuestras clases, donde es ahí donde tienes permitido pues seguir las reglas, ¿no? Las reglas, la política, las normas, las leyes de ciertos países. Por eso a veces, lamentablemente, muchos negocios turbios se realizan después de los límites de esas aguas y lamentablemente los países no pueden hacer nada porque ya no es territorio. Ajá, ya no es territorio aplicable de reglas. Entonces es por eso que tal vez los conflictos se lleven a cabo o los intereses económicos se lleven a cabo por el mar y que sea tan importante aún estos viajes por barco. Sin embargo, ojalá y se pudiera evitar esa práctica y que se ocuparan realmente los mares para lo que podemos hacer, ¿no? A veces, pues sí, de ahí obtenemos recursos, se obtiene alimento y que obviamente no estemos afectando a lo que es nuestras cadenas alimenticias y a lo que no es nuestro equilibrio ecológico. Pero si podemos ocuparlo también como parte de un transporte y hasta ahí sin dañar a nadie, yo creo que esa sería la finalidad más adecuada sobre los océanos, ¿no? Bueno, de mi parte es todo, muchachos. Ojalá y te haya gustado esta clase que estuvo muy entretenida, espero, y muy interesante. Entonces te invito a que veas, pues si tú te interesaste por algún país, por algún océano, pues lo investigues por tu propia cuenta y a lo mejor puedes encontrar un poquito más de información. De hecho, no es a lo mejor, vas a encontrar una información mucho más abastecida que la que viste hoy y bueno, ojalá y te sirva
y nos vemos en el próximo video. Bye.